Queridos amigos asistentes a esta magnífica exposición de Manuel Castillero en nuestra fundación, en la Fundación de Todos, en la Fundación Antonio Gala. Yo habitualmente resido en Madrid y vengo a Córdoba cada vez que las circunstancias lo requieren. Hoy no es que lo requieran, hoy es que lo deseaba. Y por lo tanto he anulado otras cosas que siempre tiene uno en su localidad de residencia por estar acompañando a Félix y a Manuel en esta exposición. No puedo decir nada más que nos sentimos muy orgullosos de tenerles a ustedes aquí con nosotros y sobre todo de tener esta magnífica exposición de Manuel, que yo creo que llevaba tiempo sin exponer una individual en Córdoba y que yo le agradezco vivamente que haya elegido volver a hacer una exposición individual en nuestra sala, en la sala de exposiciones de la Fundación Antonio Gala. Así es que lo más importante es que una vez que le he dado la bienvenida, oigan ustedes a Félix y oigan ustedes a Manuel, que son los que tienen mucho más que decirles. Espero que sigan viniendo a las exposiciones que todo el año saben ustedes que estamos inaugurando en esta sala Espacio Gala en nombre de nuestro fundador y querido presidente Antonio Gala. Para ti, Manuel. No, yo primero. Para Félix. Bueno, muchas gracias, Paco. Lo primero, agradecer como comisario pues, las atenciones de la Fundación, tanto de su presidente como su director, como el coordinador de la sala, Rafael Jiménez, de la oportunidad que tiene en este caso a Manuel Castillero de poder presentar, pues yo creo que una de las exposiciones más personales de su trayectoria. Como decía Francisco, hace muchos años que Manolo no expone una individual en Córdoba, creo que era necesario, aunque ha participado en varias colectivas, algunas de ellas muy importantes, pero creo que era necesario y además lo hace con una serie cohesionada y un proyecto artístico de gran ambición, ¿no? En el buen sentido de la palabra ambición, ¿no? De ambición intelectual y de profunda libertad creadora, ¿no? Lo que vamos a ver, la exposición que vemos, tiene un detonante, que es la canción de la tierra, de Gustav Mahler, una sinfonía, ahora hablará él de ello, ¿no? De cómo nace la exposición nace de una pasión, ¿no? Y no hay nada más bonito que tener el origen de algo que sea profundamente algo que te emociona, ¿no? El arte puede nacer, evidentemente, de la propia experiencia, de la vida cotidiana, pero también puede nacer de algo que es arte mismo, ¿no? O sea, nacer de la propia arte, en este caso la música la que inspira la pintura, también en otras ocasiones en la historia ha sido la pintura la que ha inspirado a la música. En definitiva, la relación entre música y pintura viene desde los clásicos, ya desde Aristóteles, cuando hacían las escalas cromáticas correspondiéndolas con sabores, incluso con sentimientos, ¿no? Que luego también el arte se ha desarrollado muchísimo. Está ahí, ¿no? Es una relación que se puede afrontar de muchas maneras y Manolo Castillero yo creo que la afronta de la mejor manera posible. El riesgo que tenía al hacer la canción de la tierra, cuando yo me habló la primera vez del proyecto, lo veis y dice, bueno, a mí me gusta mucho este tipo de proyectos de un artista que a veces hablamos de la necesidad en Córdoba de salir de los localismos. Y claro, esta es una exposición que pasa completamente, entiende desde la pintura que su ámbito digamos, su territorio no es Córdoba, ¿no? Si su territorio es el universo. Para un artista no es cordobés, es un artista universal, si no, no es artista, ¿no? Entonces esto nace de esa pasión. Y después la segunda parte que me interesa, el detonante me interesaba mucho, porque a mí en general el metaarte y la metaliteratura son cosas que me interesan, las relaciones entre arte, y creo que después la parte que tenía más interesante es cómo él lo ha llevado a su territorio, ¿no? Porque existía el riesgo de la canción de la tierra, a su vez, es una sinfonía en la que Mahler se inspira en poemas tradicionales chinos. Entonces, claro, Mahler sí consiguió llevárselo a un lenguaje abstracto como es la música, pero cómo al lenguaje de Manuel, que es la pintura figurativa, cómo podía trasladar eso sin perder tampoco pues, sus universos personales, esa pintura tan romántica y evocadora de sus series anteriores, ¿no? Creo que lo ha conseguido, metiendo al final, fusionando un montón muchas cuestiones iconográficas de procedencias diversas, y lo que más me gusta, y por eso le doy la enhorabuena, es porque no es fácil ser libre en casi nada en la vida, y en el mundo del arte también es complicado salirse de moda, de temas que marca la agenda muchas veces política o la agenda de
del día a día cotidiano, ajena al propio arte, ¿no? Y yo creo que en este caso se ha aislado de todo eso y ha hecho una exposición puramente artística, y creo que además muy libre y de acuerdo con lo que es su mundo personal. Así que le doy la enhorabuena a Manolo y además el agradecimiento porque haya contado conmigo para echarle una mano en la exposición. Pues muchas gracias, María. Yo no me suele gustar mucho hablar en público, pero bueno, creo que la ocasión lo merecía porque esta exposición es el resultado de 3 años de trabajo y bueno, y quizás quería explicar un poco, sin que se me olvidase nada, que seguramente se me olvidará y me trabaré, así que disculpadme que pueda cometer alguna torpeza, pero me gustaría pues, explicar un poco la génesis y cómo se crea esta exposición y por qué. Bueno, para empezar lo que quiero es agradecer a Francisco Moreno, a José María Gala, a la Fundación Antonio Gala la oportunidad que se me ofrece de exponer estos cuadros juntos y por primera vez. Además son unos cuadros que no van a estar, o sea, esta es la primera y yo no sé ya cuándo volverán a estar juntos. O sea, es muy probable que puede que dentro de muchos años o nunca. Entonces es la primera y única oportunidad que vamos a tener de ver este políptico juntos por primera vez. Luego agradecer por supuesto a Félix Cardadós por su paciencia y por su apoyo como comisario de esta exposición, y al artista y gerente Rafael Jiménez porque se ha aportado, vamos, por su paciencia, por su trabajo, por su buen hacer y por su cariño. De verdad, muchísimas gracias. Para empezar, quisiera decir que los cuadros que van a ver no son una traducción literal de los poemas de Mahler. Traducir, como decía antes Félix, música e imágenes, aunque esté acompañado de letras, es muy difícil. Yo humildemente he intentado crear unas obras que se basan en los sentimientos pues, que a mí me provocan. Y por ello no he buscado la literalidad de esa obra. Y también decir que he tardado 3 años y que durante ese tiempo creo que yo he cambiado como artista, que he cambiado mi método de trabajo, que ha cambiado mi forma de entender la pintura. Yo no sé si para mejor o para peor, pero lo que sí es evidente es que hay una transformación en el lenguaje en cada una de las obras y eso pues se podrá ver. Sobre todo en uno muy curioso que es este, que fue el primero que empecé y el último que salió. El primer cuadro que empecé durante la pandemia y es el último cuadro que se acabó hace 5 días, 6 días. La música de Mahler a mí me ha acompañado en la soledad del estudio durante años y gran parte de mi obra pues, ha nacido bajo su influjo. Yo descubrí a Mahler gracias a mis padres. A mi madre, que en un intento vano, porque fuera buen estudiante, se apuntó a la UNED y como tenía la asignatura de música, pues compró un tocadiscos y una gran colección de discos y bueno, y ahí curioseando, descubrí a la 8ª Sinfonía de Mahler. Y luego a mi padre, Alfonso, que un día en un pueblecito llamado Logrosán, se acordará él, nos paramos en una gasolinera y compramos, por aquella época había una publicidad de Adagio Karajan, no sé si os acordaréis de un disco, y me compró la cinta y me acuerdo esa noche escuchando una y otra vez el adagietto de la quinta de Mahler, que bueno, todos aquellos que hemos visto Muerte en Venecia, pues lo recordamos, esa delicada, esa hermosa y esa dulce música que lleva de la vida a la muerte. Entonces, pues bueno, tengo que agradecer a mis padres, pues la verdad es que me descubriesen primero la música y después pues a Mahler. Mahler, desde el principio de su obra, habla de la vida, de la muerte y del amor, pero a sus 47 años esos temas universales ya no se le plantean como un elemento romántico sobre el que componer. Se plantan delante de él con una fuerza y misericordia. Su matrimonio con Alma Mahler se desmorona, su pequeña hija María muere de difteria y él mismo le diagnostican una endocarditis lenta, pues que lo va a llevar a la tumba a los 3 años. Entonces todo su mundo pues se tambalea. Él era un hombre de éxito en lo profesional y ve como todo lo personal se desmorona y ve también que la extinción en realidad ya está cercana. No es algo lejano, no es algo romántico como cuando uno es joven y piensa en la muerte como, ay, si yo hiciese, no, es una certeza. Y entonces él asume la muerte de una forma plena. ¿Y cómo enfrenta un hombre el abismo de la muerte? Pues en su caso, él que es un artista, solo puede exorcizar esos miedos y fantasmas de la única forma que sabe, con su música, creando una hermosa trilogía de despedida. De ese anhelo de vida, de amor, nacen el Das Lied von der Erde,
la 9ª Sinfonía y la 10ª, inconclusa. Son 3 obras compuestas en los 3 años que le queda ya de vida y que nunca va a llegar a escuchar. Eso refuerza solo un hecho, el de la creación, que fueron compuestas desde el corazón y las entrañas. El Das Lied es una obra donde la muerte y lo peor de la vida orbitan sobre ella, pero también lo mejor y lo más hermoso, la belleza, la juventud, el anhelo de vida y el amor. Y el amor ya no como un elemento romántico hacia una sola persona, sino un amor más grande, más cósmico, universal, hacia todo y hacia todos. Un amor a la vida, a la naturaleza, como signo eterno de regreso o resurrección. Y no es casualidad que en el último poema y en los últimos estertores de la sinfonía o del Lied, el poema termina repitiendo eternamente 7 veces. Y creo que hay 2 últimos mensajes en esta obra que no quisiera dejarme atrás, que son el de la compasión y el del perdón, hacia uno mismo y hacia los demás, aunque quizás ambos ya estaban implícitos en el mensaje de amor, porque creo que la compasión y el perdón son 2 formas de amar. Así, por lo menos para mí, Mahler se despide de nosotros con la más hermosa música jamás compuesta, con un mensaje de esperanza y de cariño hacia todos nosotros, con la bondad y serenidad de un hombre que es sincero, que desnuda sus sentimientos y nos dice: os quiero y deseo quedarme con vosotros. Si no han escuchado nunca esta obra, les pediré que lo hicieran, porque su espíritu y su corazón van a quedar tocados por este mensaje para siempre. Y recordaremos algo que a veces se nos pasa por culpa de la vorágine del día a día, que es que, aunque a veces haya dificultades y dolor, no hay nada más hermoso como este paseo por la vida. Muchas gracias a todos.